aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Quiero compartir con ustedes una palabra que compartí con los hermanos del servicio de ayer sábado a las 7 de la noche y que estoy seguro que va a ser de mucha edificación para nosotros. En la Biblia encontramos muchas promesas de Dios, más de 3.000, las cuales Dios es fiel para llevarlas a cabo y cumplirlas en nuestra vida. Una de esas promesas es que Dios promete a sus hijos que nada nos va a faltar mientras Él sea nuestro Padre. Y esa palabra nada te faltará, o esa promesa de que nada nos faltará, lo que incluye es que Dios nos va a proporcionar lo necesario para que en nuestra vida siempre podamos nosotros contar con lo que realmente necesitamos para nuestra subsistencia, para nosotros tener lo necesario y no padecer cosas básicas. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para la subsistencia en esta tierra? Bueno, tener que comer, tener que beber, tener que vestir y tener un techo donde dormir. Si nosotros tenemos esas 4 cosas, podemos darnos por dichosos. No nos vamos a conformar, obviamente, pero en un mundo tan consumista en el cual nosotros nos vemos envueltos y tan materialista, a veces el tener que comer, que beber, que vestir y dónde dormir o un techo donde nosotros podamos tener a nuestra familia, para muchos es insuficiente. Y se amargan porque tal vez hay algunas cosas extra básicas que no tienen y les genera insatisfacción. Dígame si no es así. Pero claramente nosotros, lejos de presentar una actitud insatisfactoria por algunos lujos que tal vez no logramos tener a la fecha, nosotros debemos presentar gratitud ante nuestro Padre Celestial por tener el qué comer, qué beber, qué vestir y un lugar donde descansar. Eso es básicamente la promesa. Hoy millones de personas alrededor del mundo darían lo que fuese por tener que comer, que beber, que vestir y un techo donde dormir. Lamentablemente duermen a la intemperie, comen a medida que pueden, no tienen la suficiente ropa, muchos hasta mueren de frío y claramente viven una situación de extrema necesidad. Que alguien, escuchen esto, que alguien que no conoce a Dios viva en esa condición y bueno, tener a Satanás como padre nos expone a esa situación. Usted se va a dar cuenta que los lugares de mayor necesidad son lugares en donde hay mucha idolatría, donde hay mucho paganismo, donde hay pues muchas creencias que tienen que ver más que nada con el mundo de las tinieblas que con Dios mismos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, es muy importante entender esto porque muchas personas se preguntan y dicen, bueno, si Dios existiera, ¿por qué hay tanta necesidad en el mundo? ¿Por qué hay tantos niños pasándola muy mal? Bueno, la idea, antes de preguntarte dónde está Dios ante semejante cuadro, hay que preguntarse en qué confía esa gente, en dónde ha puesto la fe, en dónde han puesto la fe los padres de esos niños. ¿Por qué? Porque Dios sigue presentándose a la humanidad, sigue manifestándose por medio del Evangelio, sigue diciéndole al mundo que Él es un Padre que no solamente envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos solucionar el tema del pecado y de la condenación eterna, sino que también Él es un Padre que anhela suplir las necesidades de sus hijos. Sin embargo, este mundo insiste en la idea de vivir en sus placeres paganos y carnales, pero con la intención de que ese Dios bueno que promete suplir nuestras necesidades, pues con ellos también haga lo mismo. Bueno, si realmente nosotros queremos vivir en esa bendición gloriosa de Dios, es necesario que permitamos que el Padre sea el que guíe nuestras vidas. Y por eso que le he titulado a esta palabra que quiero compartir con ustedes, nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. ¿Es una promesa que Dios le hace a sus hijos? Sí. ¿A cuánto le gustaría llevar una vida
con la certeza de que Dios va a suplir todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A ver, ¿a cuánto le gustaría caminar confiados de saber que mientras nos mantengamos bajo la cobertura paterna de Dios, podemos tener la certeza de que en nuestra casa siempre habrá comida, siempre habrá un techo donde nuestra familia pueda descansar, en nuestro armario siempre encontraremos una ropa que ponernos y nunca nos faltará el agua para hidratar nuestra vida? Vamos, denle un aplauso al Señor. Si esa es tu convicción, tu fe. Ahora, que un mundo alejado del Señor viva muchas veces en extremas necesidades, mucha gente hasta muriendo de hambre, muriendo de frío, bueno, hasta se podría decir que es algo lógico. Satanás es un padre malo, es un padre sin misericordia, es un padre de mentiras. Pero lo ilógico es que una persona que se profese ser cristiana pase necesidades tan extremas que pareciera como que Dios no es su papá. Y ese es el punto. Cuando uno echa un vistazo en los países de Hispanoamérica, en nuestros países, nos vamos a dar cuenta que, pues, en nuestros países es donde más ha crecido el evangelio en los últimos 30 años. Teóricamente, las familias que conforman ese crecimiento de cristianismo deberían estar mínimamente sostenidos con las bendiciones básicas de qué comer, qué beber y qué vestir. Pero lamentablemente muchísima de esa gente que al parecer profesa ser cristiana está pasando igual o mayor necesidad que los que no son cristianos. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿y entonces Dios mintió? Porque esa gente ni siquiera tiene para lo básico. Los echan de sus casas porque no pueden pagar sus rentas. Comen cuando alguien decide darle algunas migajas. Entonces, ¿de qué les sirve a ellos tener a Dios como Padre si al final la situación es igual o peor de cuando no habían confesado su fe? Pero la pregunta es, ¿realmente Dios no está cumpliendo con la promesa de que nada les faltará? ¿O algo quizás ese creyente no está haciendo bien como para que la promesa de que nada me faltará se manifieste? Porque la promesa, todas las promesas de Dios están sujetas a un acto de obediencia de sus hijos. ¿Me siguen hasta acá? Por ejemplo, yo un día escribí un pensamiento que dice así: hay creyentes que se apropian de promesas que demandan principios que no aplican. A ver, lo voy a volver a repetir. Hay creyentes que se apropian de promesas de Dios que demandan principios que no aplican, que ellos mismos no aplican. Entonces, esta promesa de que nada me faltará está sujeta a un principio que usted y yo debemos aplicar. ¿Y cuál es el principio? Bueno, la promesa comienza así: Jehová es mi pastor. Ahí está. A ver, Jehová es mi pastor. Entonces, ¿para quién es la promesa de que nada faltará? Para los que hacen de Dios su pastor. El problema es que queremos que Dios no nos haga faltar nada, pero no queremos que Él sea nuestro pastor. Queremos que Él sea solamente una creencia, pero no que sea nuestro pastor. Porque una cosa es creer en la existencia de Dios y otra cosa es hacer de ese Dios en el cual creo mi pastor. Lo que estoy diciendo cuando digo Jehová es mi pastor, lo que estoy diciendo es, Él es el que guía mis pasos, Él es el que determina mi mañana. Yo lo sigo a Él, lo obedezco a Él, lo admiro a Él, lo adoro a Él, lo exalto a Él, le sirvo a Él. Él es mi pastor y el pastor es el que guía las ovejas, el pastor es el que traza el camino, el pastor es el que determina el norte. No es la oveja diciéndole al pastor, hey, por ahí no es por acá. Entonces,
Permítame, por favor, desarrollar este tema que estoy seguro que va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Si realmente queremos disfrutar la promesa de que nada nos va a faltar, es imperativo dejar que Dios sea nuestro pastor. Y no solamente que Dios no nos hace faltar nada cuando permitimos que Él guíe nuestras vidas. El Salmo sigue diciendo, más promesas que se desprenden por dejar que Dios sea nuestro pastor. Dice que no solamente nada nos faltará, si el Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y si Él es mi pastor, Él junto a aguas de reposo me pastoreará. Y si Él es mi pastor, voy a encontrar un confort, confortará mi alma. Si Él es mi pastor, Él me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre. Pará. Bueno, pastor, todo es color de rosa entonces si el Señor es mi pastor. No, si el Señor es tu pastor también van a haber momentos que puedes atravesar un valle de sombra y de muerte, como pues un pastor que quiere llevar a las ovejas a un lugar determinado. No todo muchas veces va a ser color de rosa. A veces el pastor sabe que hay un valle que es peligroso, que es un valle, que hay oscuridad, que hay peligro de muerte, que hay sombra de muerte, pero el pastor sabe por dónde ir y sabe que si las ovejas le siguen, ninguna va a perecer. Porque cuando un lobo se quiera apoderar de ellas, ahí sale el pastor a defender a la oveja. Entonces, el salmista David, cuando escribe este salmo glorioso, él claramente está diciendo, caminar o dejar que Dios sea mi pastor, no solamente encuentro confort, que Dios conforte mi alma, no solamente encuentro pastos frescos, no solamente tengo la certeza de que nada me faltará, porque el trabajo del pastor es alimentar a las ovejas, es velar para que tengan el sustento, es cuidarlas, es protegerlas. No, caminar dejando que Dios sea mi pastor, eso no indica que no van a haber momentos turbulentos, momentos oscuros, momentos en donde yo crea que hay valles de sombra y de muerte. No, van a haber momentos, pero ¿sabes qué? Esos momentos no son para que nosotros hagamos morada en ese lugar. Dice, aunque ande, esa palabra andar es la palabra de atravesar. Es decir, el valle de sombra y de muerte no son para que nosotros acampemos ahí toda nuestra vida. No, solamente Dios nos va a llevar por ahí, pero no debemos tener miedo, porque el salmista dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? ¿Por qué David no temía? Porque tú estarás conmigo. David era pastor de ovejas y él le llevaba rebaños. Y él sabía que había momentos que él como pastor debía hacer atravesar a las ovejas por unos lugares difíciles. Sin embargo, él como pastor sabía que él no iba a permitir, si venía un león o venía un oso y se quería comer a la oveja o quería atrapar a parte del rebaño, él salía y defendía a las ovejas y daba su vida por las ovejas. Y fuese león, fuese oso, el Señor le daba la victoria. Y el mismo David dice, ¿sabes qué? Dios es mi pastor, y si yo lo hago literalmente con ovejas, con pequeños animalitos inofensivos, si yo lo hago con animales inofensivos como son las ovejas, cuánto más nuestro Padre Celestial no va a cuidar el rebaño de sus hijos, de sus ovejas. Claramente que los va a proteger. Y entonces él mismo decía, pues no voy a temer, porque Dios estará conmigo. Él no me va a abandonar. Él no me va a dejar botado en la oscuridad. Él no me va a dejar a la deriva. Él va a sacarme victorioso de ese valle de sombra y de muerte. Pero claro, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. A ver, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, a ver, lo que David estaba diciendo cuando expresaba Jehová es mi pastor era mucho más que una frase hecha.
era mucho más que una muletilla religiosa, era mucho más que una expresión verbal. Claramente lo que David estaba diciendo es: Jehová es mi pastor, es decir, yo vivo en sujeción a su dirección, a su guianza. Eso es lo que estaba diciendo. No tiene sentido. Yo le hago una pregunta. ¿Las ovejas oyen la voz de su pastor? A ver, ayúdeme. ¿Qué dice la Escritura? Las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. Ahora, dentro del rebaño de ovejas, ¿qué se encuentra por regla general? Algunas cabritas. Ok, y yo le hago una pregunta. ¿Qué es lo que diferencia a una cabra de una oveja? Que la cabra no obedece la voz del pastor. Es rebelde, se rebela contra la guianza. Por ejemplo, cuando el pastor va a buscar a la oveja que se perdió, deja una oveja al frente del rebaño con una campanita, con algo aquí. Entonces todas las demás ovejas saben que el pastor ha dejado a alguien en autoridad para que pues esté con ellas, guiándolas durante el periodo donde el pastor va a buscar a la oveja que se perdió. ¿Sí o no? Todas las ovejas escuchan la campanita y siguen a esa autoridad delegada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Saben quiénes son las únicas que no obedecen esa campanita? Las cabras. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que tiene una creencia en la existencia de Dios, pero no hacen de ese Dios en el cual creen su pastor. De hecho, mucha gente tiene la osadía de decirle a ese Dios en el cual creen cómo es que Él debe actuar en sus vidas. Le dan tiempo para que, bueno, Señor, yo decreto que en estas 72 horas tú tienes que hacer esto en mi vida. ¿Sí o no? Exacto. Yo declaro que esto va a ser así, así y así. Así que dale, que yo ya lo declaré. Ahora tú estás en la obligatoriedad de llevar a cabo lo que yo declaré, ¿eh? Le hago una pregunta. ¿Esa no es la teología en la cual vivimos? Sí. ¿No es gente aceptando el pastorado de Dios? No, es gente que se cree demasiado espiritual como para darle directrices a Dios. A través de actos proféticos, a través de decretos proféticos. La pregunta del millón es, bueno, si la bendición, o sea, si dejar que Dios sea mi pastor trae tanto bendición, entonces explíqueme, pastor, bíblicamente, ¿cómo nos pastorea Dios? Porque claramente Dios existe. A ver, Dios existe. Lo podemos ver, lo podemos tocar. Y entonces, ¿cómo pastorea? ¿Cómo Dios me puede pastorear si es un ser al cual yo no puedo ver ni puedo tocar? Entonces vamos a ver 3 formas en las cuales Dios nos pastorea, nos guía. Y nosotros debemos obedecer esa guianza de Dios. Rápidamente, si dejas que Dios sea tu pastor, ahí sí podemos nosotros tener claramente la certeza de que nada nos faltará. Y ahora, escribí un pensamiento que me gustó y que dice así: la promesa es: nada me faltará, no todo me sobrará. Nada me faltará, no todo me sobrará. Gloria a Dios por la bendición abundante del Señor, ¿verdad? Pero nuestra condición de agradecimiento y de contentamiento tiene que estar basado en tener que comer, que beber y que vestir. Santiago dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No conformes, pero sí contentos. Y no hacer de los lujos una necesidad básica. Si usted tiene en su casa hoy qué comer, si usted llega a su casa, abre el closet y puede tener que vestir, si usted hoy llega a su departamento y puede dormir bajo un techo, y si hoy día usted tiene agua para tomar en su casa, en vez de quejarse porque no tiene Coca-Cola,
agradezca que tiene agua. En vez de quejarse de que no tiene un sirloin que tirar a la parrilla, agradezca que tiene arroz con frijoles en la alacena. Si usted llega a su casa y no tiene esas Nike que a usted le gustaría tener, en vez de quejarse por no tener las Nike y las Adidas, dele gracias a Dios por esas Skechers, por esas flechas, esas Pampero que tiene en su casa. Acá lo importante, acá Dios no nos prometió darnos Nike. Dios nos prometió darnos un calzado. Dios nos prometió no darnos Dolce y Gabbana. No, Dios nos prometió darnos qué vestir. Ay, llego a la casa, pastor, y mire, yo estoy pasando una prueba. ¿Qué te pasó, hermano? No, pastor, mire, yo ya no aguanto más usar los perfumes de Navarro. Yo siento como que el diablo no quiere que yo me compre los perfumes en Macy's. Sí, hay gente que siente que está pasando una prueba porque no puede ponerse una ropa diferente todos los días en el trabajo. Mira, en tu país usaba la misma blusa para la fiesta, el casamiento, todo. Y encima ni siquiera lavarropas automático tenía, lavabas a mano. Exacto, y acá, ay, tengo que ir al laundry a lavar, ya no aguanto más esta prueba, necesito que tener los laundry adentro de mi casa. Pero si allá lavabas a mano con jabón en pan, que te dejaba el olor de la ropa horrible. Jabón en pan, ¿cómo se dice en su país? Era un jabón blanco, que vos tenías la tabla, ¿te acordás que la tabla era que tenía muchos cositos así? Y vos raspabas así. Ah, en Cuba era pan negro. Exacto. Y entonces acá, la otra vuelta me dice uno, dice, pastor, no aguanto más. Estoy pasando una prueba horrible. Le digo, ¿qué te pasa? Yo me imaginé lo peor. Me dice, estoy cansado de usar el jabón en polvo Roma. Quiero usar Gain. Quiero usar Gain. Pero, piojo resucitado. Dice, pastor, no aguanto más. La otra vuelta me dice uno, no aguanto más, pastor, usar el papel higiénico que vale 99 centavos los 4 rollos. Me paspan las nalguitas, pastor. Y yo oro y decreté. Yo le pongo la mano al Charmin y digo, Charmin, profetizo que tú eres el que limpiará mi colita. Pero, ¿de dónde saliste? Si no te querés paspar, ni siquiera tenés que gastar. Agüita que tú sabes. Yo no sé quién nos enseñó con el papel higiénico. Agüita. Mira que tenés que decirle, agüita. Y le voy a poner un ejemplo y una analogía bien práctica. Si usted se mancha con popó aquí, usted pasa papel higiénico, es así, y listo, solucionó el potaje. ¿Qué hace usted? El que entendió, entendió. ¡Agüita! Y le va a dejar de dar dólares a los fabricantes de papel higiénico. Yo sé que me van a querer matar ahora ellos. Entonces, damas y caballeros, a veces el no entender esto nos puede desajustar presupuestariamente. ¿Se entiende? O sea, hay momentos, diga conmigo, hay momentos de vacas gordas. Ay, sí. Charmin, color azul, color rojo. ¿Qué querés? ¿Te querés comprar un par de zapatillas? Te compras un par de zapatillas. Esas son las vacas gordas, ¿sí o no? Ahora, hay momentos de vacas flacas. Diga conmigo, vacas flacas. En las vacas flacas, ¿sabés qué tenés que hacer? Diga conmigo, haga como dijo Milei en Argentina. No hay plata. No hay plata. ¿Y qué tenés que hacer? Diga conmigo, ajustarme. ¿Y qué tenés que ajustarme? No, por ejemplo, a ver, la pasta de dientes. Ay, no, pastor, mis dientes son tan sensibles.
Que si yo no me compro la pasta de dientes que coste $19 el pomito que me dura 3 lavadas. No. En las vacas gordas comprate la caja de eso. En la vaca flaca vas a agarrar la Colgate que vale 99 centavos. Que lejos de lavarte los dientes te lo ensucias, pero por lo menos te saca la peste. Si yo necesito que nosotros entendamos esto. ¿Cuántos están pasando su temporada de vacas gordas? Levánteme la mano. Uy, ninguno tiene vacas gordas, padre. ¿Qué hijo de tir? ¡No le voy a pedir plata! Tienen miedo, mi hermano. Quédese tranquilo. ¿Cuántos están pasando su temporada de vaca flaca? Bueno, no tiene vacas flacas ni vacas gordas. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene vaca en su casa? Bueno, pastor. Pastor, tengo vacas clase media. Pero bueno, es una bendición, obvio, exacto. La cuestión es que necesito generar en cada uno de ustedes un corazón agradecido. Y el corazón agradecido es aquel que cuando se levanta a la mañana y contempla que en ese día su familia despertó, se pudo desayunar una tostada con un café con leche sin azúcar, no importa, pero tuviste que poner en tu mesa. Te pusiste la ropita que quizás decís, bueno, tengo 3 pantalones, tengo 2, no importa, te lo pudiste poner, no saliste desnudo a la calle, no. ¿Tenés un trabajo? Sí, pero que el trabajo a veces me pone muy mal, pero tenés trabajo. Mejor es mejor es que uno se ponga mal, porque en el trabajo no está todo lo que uno quiere, que quedarte en tu casa y no saber qué hacer porque no hay trabajo. Siempre es mucho mejor eso. Entonces, si tenés trabajo, si tenés salud, si tenés comida, si tenés que vestir, si tenés a Dios, tenés muchos motivos para levantarte en la mañana y decirle, Señor, eres más que suficiente. Eso es hermoso, mi hermano. Las que están casadas, tenés a tu esposo, agradecele a Dios por ese hombre tan hermoso que Dios te dio. A los hombres, si tenés a tu esposa, ya está, resignate, pero agradecé. A los solteros, agradezcan esta temporada hermosa, gloriosa, maravillosa. A los que viven con su cónyuge pero tienen a su suegra en su país, denle gloria al Señor, mi hermano. Y pastor, si la tengo viviendo en mi casa, te recomiendo una película de Julia Roberts, Durmiendo con el enemigo. En Argentina decimos sleeping with enemy. Entonces, diga conmigo, ¿de qué manera nos pastorea el Señor? De 3 maneras, vamos rápido. ¿Cómo nos pastorea Dios? 1, por medio de su palabra. Dios nos pastorea por medio de la Biblia. Por eso que nosotros debemos estar atentos a las Escrituras, porque de la manera en que Dios nos guía es a través de sus páginas. Dios dejó una palabra escrita para que nosotros tuviéramos un mapa, para que pudiéramos conocer su voluntad, para que pudiéramos conocer sus valores, para que pudiéramos conocer sus mandamientos, para que pudiéramos caminar en el centro de su voluntad. Mira lo que dice la Biblia: lámpara es a mis pies,
Tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres luz para tomar mejores decisiones? ¿Quieres tener lámpara para que tú puedas caminar siempre bajo el brillo del Espíritu Santo? Haz de la Biblia la brújula divina para que tomes las decisiones correctas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Cuál es el problema de nuestros días? Es que gran parte de los hombres son tardos para oír, pronto para hablar y pronto para airarse. Porque la ira de Dios, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Cómo? Engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se olvida. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Deja que Dios te guíe por medio de su palabra. Por eso que este tiempo es innegociable para aquellos que aman la palabra. O sea, ese pariente que llegó de improviso puede esperar 2 horas en casa mientras yo vengo a buscar dirección por medio de la palabra. Nos puede faltar tiempo para todo, pero nunca para congregarnos y aprender de la palabra del Señor. Nos puede faltar tiempo para todo, pero nunca para el devocional. De hecho, todos los días yo como pastor escribo un devocional y se los mando a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan su alimento diario y puedan reflexionar en principios bíblicos que nos hagan crecer en el conocimiento de Dios y su verdad. ¿Cuántos están recibiendo esos devocionales? Todos los están recibiendo. Bueno, algunos ni amén me ponen. Pero el que no lo está recibiendo puede hablar con el pastor Roberto, con la pastora Roxana y que lo ponga dentro del listado para que pueda recibir todos los días una palabra. ¿Cuántos abren, los que reciben eso, cuántos abren el devocional? Gloria al Señor. WhatsApp, devocional, diario. Y ahí usted puede leer una palabra cotidiana, fresca, y ahí toco muchos temas, son muy buenos. Dice, porque nos hemos dado a conocer, dice Pedro, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Claramente hoy día muchos de los predicadores no usan la Biblia para predicar. Son predicadores de fábulas, cuentan testimonios personales, cosas, es decir, entretienen un rato a la gente y por ahí quieren maquillar el mensaje mencionando algún pasaje escritural, pero en sí la gente sale contenta con la historia que se contó. Sin embargo, usted tiene que salir fortalecido por la palabra en la cual se nutrió. Y esta es la palabra del Señor. Por eso que acá nosotros una y otra vez en los mensajes que nosotros damos, ya sea que me toque predicar a mí, al pastor Roberto o quien sea que esté exponiendo la palabra, usted se va a dar cuenta que llenamos a la gente de versos bíblicos. Y cada principio que enseñamos tiene un fundamento bíblico. Por ejemplo, ahora estamos enseñando de que Dios nos pastorea por medio de su palabra, pero no es algo que se me ocurrió a mí. Es algo que lo fundamentamos no con un versículo, no con 2, con 3. Para que la gente entienda que esto aquí se viene a aprender Biblia, a adorar a Dios, a orar al Padre, a agradecer al que vive. No nos juntamos aquí para entretenernos un ratito, nos juntamos aquí para ser entrenados, fortalecidos en la gloriosa y siempre bendita palabra de Dios. Dice, no siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria,
cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. También tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar como atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ya Dios determinó en su palabra su voluntad. Nosotros no podemos negociar su voluntad cuando ya hemos sabido lo que Él ha establecido en su palabra. Dios no se mueve, Dios no cambia. Lo que ya Dios dijo, lo dijo. Y Dios dijo lo que quiso decir, no lo que a nosotros nos gustaría que Él diga. Es decir, no se puede corromper un texto bíblico. ¿Se entiende? Por ejemplo, rápido, a los solteros: no os unáis en yugo desigual. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué pasa si un soltero dice: bueno, él no es tan cristiano, él no cree, pero a ver, yo estoy seguro que si él se casa conmigo, yo lo voy a traer a la iglesia? Es más probable que él te saque de la iglesia. Claro, uno podrá decir: ay, pastor, usted me lo dice ahora y yo ya me casé. Bueno, ahora orá. Ahora orá. Ahora no te podés deshacer del filisteo. Ahora clama para que se convierta. Pero pastor, no me digas eso, que llevo 10 años orando por el filisteo y no cambia. Y bueno, es lo que elegiste vos. ¿Te gustaba todo fuertechito, sí? Todo trabadito, que se le notara el tríceps. Bueno, te enfocaste tanto en el bíceps y en el tríceps que no te diste cuenta de su corazón. Es así. Y no te dejes adoctrinar por esas amiguitas que te aparecen, que te van diciendo: ay, pero tú no le hagas caso al pastor, tú no le hagas caso a eso a la Biblia. Aparte, Dios conoce tu corazón, tú eres una mujer increíble, tú te mereces algo mejor. Déjase, desgraciado, y búscate a alguien que realmente te valore, donde te mimen, donde te cuiden, donde te hagan cariñitos, donde te hagan masajitos, donde te pongan cremita. Ahí es. Ahí es. Si crees que ahí es, tenés que escuchar el mensaje que prediqué recién. Por si no lo sabías, metete en el internet, SLN Live, y mirá, porque prediqué las 5 maldiciones del adulterio. Metete en adulterio y tú vas a ver lo que puede el poder del amor. A David el adulterio le costó 4 entierros de 4 hijos. Te la dejo ahí. Ay, pastor, es que yo soy irresistible, se me regalan las mujeres, pero Piojo resucitado. Ay, pastor, es que los hombres no sé lo que tengo, pero los atraigo. ¿Los atraigo? No, yo sí sé lo que tenés. Un chamuco, pero más grande que este templo. Ya conmigo: yo pensé que era bonita. No. Ay, pastor, no me diga eso. No. Con filtro todos somos lindos. Claro. Ahora los hombres sí. Y encima mi esposa a la otra vuelta dice: ay, ustedes porque tienen barba. No somos lindos con y sin barba. No hay nada más lindo que un hombre con barba, mi hermano. Por eso que no es casualidad que bárbaro rime con barba. Es un bárbaro.
Es un bárbaro. Ahora los que no tienen barba se van a ir de la iglesia. No se vaya de la iglesia, tranquilo. Si los que tienen barba son lindos, los que no tienen barba son más lindos todavía. Segundo, rápido, Dios nos pastorea por la palabra escrita. Dios nos pastorea por medio de su Espíritu Santo. Claro, hay cosas que nosotros debemos decidir en un momento determinado que uno no tiene en sí la palabra escrita, ¿se entiende? Entonces el Espíritu nos guía en ese momento en donde uno claramente necesita tomar decisiones sabias en momentos determinados. Como uno lleva una vida sumergida en el Espíritu, llena del Espíritu, ¿el Espíritu qué hace? Nos habla y nos guía. Ahora, toda la guía que el Espíritu hace en nuestra vida siempre va a ir de la mano con la palabra. Yo no puedo decir que el Espíritu Santo me guió a hacer algo que la palabra me prohíbe hacer. Esto es muy importante, porque uno puede decir, bueno, volviendo al tema del soltero, no, pastor, yo sé que la palabra me prohíbe casarme con un yugo desigual, pero el Espíritu me habló y me dijo, hazme caso. No. De que fue un espíritu el que te habló, sí, pero fue un espíritu con E minúscula. ¿Ok? Entonces, por medio de su espíritu, mira lo que dice la Biblia. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Mira lo que dice ahora. Y ahora escribo, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción nos guía y nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios nos da la sabiduría para siempre caminar en el centro de la voluntad del Señor. Pero no solamente que nos ayuda a caminar en el centro de la voluntad del Señor, sino que también nos guía a orar como conviene, correctamente. Dice la Escritura, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, en muchas ocasiones no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dígame si esto no es hermoso, mi hermano. Dios nos guía por medio de su palabra. Entonces yo cada vez que voy a tomar una decisión en mi vida, pregunto a la Escritura a ver qué dice en relación a ese tema. Si no encuentro una claridad muy palpable en la dirección o la decisión que quiero tomar, entonces no solamente me guío por la Escritura, oro y le pido al Espíritu Santo que me ayude a orar como conviene y que el Espíritu Santo sea el que gobierne en mis decisiones. Ahora, el Espíritu de Dios no solamente es el que pastorea nuestra vida, no solamente la palabra de Dios pastorea nuestra vida. La tercera manera o la tercera forma en la cual Dios nos pastorea es por medio de pastores conforme a su corazón. Y es allí donde mucha gente se resiste a ser pastoreada por Dios. Hasta la palabra te lo acepto, el Espíritu Santo te lo acepto, pero hay mucha gente que no quiere que otra persona sea el que le guíe en su vida espiritual. ¿Me siguen? Entonces, por ejemplo, las personas que por regla general se resisten al pastorado de un hombre de Dios tienen actitudes. Por ejemplo,
la actitud de, es el pastor de la iglesia. Creo que se llama Oscar, creo que Oscar Gómez, algo así. No, yo me estoy congregando ahí en una iglesia que queda ahí en la esquina de Jayalía. El pastor creo que se llama Oscar, pero no tiene, o sea, ese pastor no tiene ninguna influencia sobre mi vida. Yo decido lo que quiero hacer y ese pastor no me va a decir a mí cómo tengo que vivir. ¿Me siguen? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, se resisten a ser pastoreados. Ahora, cuando un pastor te guía a hacer lo malo, tú no tienes que obedecerlo, obviamente, porque te está guiando al pecado, ¿sí o no? Ahora, pero si un pastor te guía a obedecer a Dios, a someterte al propósito que Dios tiene para tu vida, pregunto, ¿ese pastor es malo? No. ¿Y por qué va a ser malo? Y si te está guiando espiritualmente, te está guiando a que tú cumplas un papel importante. Por ejemplo, no solamente que la persona que no se deja guiar por un pastor rechaza la autoridad delegada, es decir, no me interesa, yo no voy a hacerle caso a ese pastor, porque es el pastor de la iglesia, pero no es mi pastor. Ya esa es una actitud. Por ejemplo, la persona que no se deja pastorear siempre va a encontrar algo que hacer a la hora de la predicación. ¿Por qué? Va a hablar el pastor y lo que tiene para decir, me vale nada lo que tenga para decir. O ya me lo sé, o no, ni siquiera ya me lo sé. Es decir, no me interesa escucharlo, es que me cae mal. De hecho, me congrego porque me congrego nada más, porque hay que congregarse. Pero me cae mal. ¿Se entiende? Hay una de las iglesias más grandes, escuche, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, es una iglesia anglosajona. De hecho, en el libro sale este relato, es un libro que se llama Un enemigo llamado promedio. El libro se llama así, Un enemigo llamado promedio. Y entonces, pues claro, era una iglesia de miles de personas, a lo cual una vuelta un líder se le acerca al pastor y le dice, ¿usted cree que nosotros somos un ministerio exitoso? Y dice, bueno, cuando contemplo las multitudes y todo lo que Dios nos permite tener, pues no me queda otra que aceptar que somos exitosos. Y le dice, ¿por qué no hacemos un sondeo? Le dice este líder al pastor. ¿Por qué no preguntamos a las personas de las que se congregan, que son miles de personas por semana, si lo quieren a usted o si están aquí por convicción? Bueno, dice, lo vamos a hacer. Para sorpresa del pastor, casi el 80% de la congregación no veía al pastor como su pastor, ni lo quería como pastor. ¿Y por qué estás acá? Porque a mi hijo le queda bien, porque mi hijo se siente bien, porque tienen una buena escuelita de niños, porque los jóvenes están bien atendidos. Pero si por mí fuera, no me quedo acá. Bueno, si una persona llega a esa deducción, literalmente está diciendo algo. Ese no es mi pastor. Veníamos bien con las risas recién, pero ahora se acabó toda la risa. ¿Qué pasó? Escuchen esto. Esto es muy importante que lo entendamos y por favor presta atención. ¿Cómo me doy cuenta que un pastor es conforme al corazón de Dios y un pastor no es conforme al corazón del Señor? Bueno, cuando un pastor es autócrata, narcisista, mentiroso, manipulador, presumido, envidioso, con esas características, ¿ustedes creen que puede morar el Espíritu Santo en ese pastor? No. Entonces, ¿qué sería ese pastor? Sería un pseudo pastor. Es decir, una persona que se identifica con tal ministerio, pero en realidad dentro de su corazón no habita el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a ser personas humildes, mansas y que no seamos por ningún motivo personas presumidas. Ahora, si yo espero que ese pastor conforme al corazón de Dios sea perfecto, también estoy mal. Porque no existen las personas perfectas en la tierra. Todos estamos under construction. Todos estamos bajo una construcción divina y estamos camino a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa que sea un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, significa que es un hombre, que es una persona que no es una persona autócrata, que no es soberbia, que no es una persona que, por ejemplo, manipula a la gente o utiliza el ministerio para hacer del ministerio una fuente de ganancia deshonesta.
¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que a muchas personas no les va bien en la vida porque rechazan la autoridad espiritual que Dios ha puesto en su vida. A Coré le fue muy mal cuando rechazó a Moisés. ¿Me siguen? Díganme, ¿qué maldad le hizo Moisés a Coré para que éste se rebelara contra él? ¿Mm? Ninguna. ¿Y por qué se rebeló? ¿Sabe por qué se rebeló? No, se rebeló por el simple hecho de que, no soportaba la idea de tener a alguien en autoridad espiritual sobre su vida. Entonces, si usted y yo somos personas entendidas en esto, debemos saber que Dios dice, yo te voy a pastorear por medio de mi palabra, yo te voy a pastorear por medio de mi espíritu, y yo te voy a pastorear por medio de pastores que sean conforme a mi corazón. Si una persona decide rechazar esa autoridad delegada, ¿usted cree que a esa persona le va a ir bien? No le va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia, mira lo que dice la Biblia, os daré pastores según mi corazón. ¿Que qué? Que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, si tú estás en una congregación donde claramente no puedes esperar que la persona que esté al frente del liderazgo sea una persona perfecta en lo que realmente para nosotros es una persona perfecta, ¿sí? No tiene errores, no tiene, o sea, no. Si vos ves que las características que tiene son características de un hombre de Dios, con sus cosas a mejorar, con sus falencias, con cosas a corregir, entendiendo eso, ¿se entiende, verdad? Entonces, si vos tenés esa posibilidad de tener un pastor con esa característica, lejos de rechazar su autoridad o lejos de mirarlo como si fuera, bueno, este medio es inofensivo, déjame decirle yo cómo tiene que pastorear. No, al revés, es dejarse pastorear. Entonces, hay gente que cuando el pastor intenta pastorearlos, es decir, que el pastorado no solamente alimenta. ¿Qué hace el pastor cuando ve que una ovejita se está desviando la corrige? ¿Con qué la corrige? Con la vara, con el cayado, ¿verdad? La agarra y la trae. Ahora, si yo vengo y te digo, hey, bíblicamente tú no estás bien, la actitud que estás tomando no está bien, eso te va a hacer mal. Y la persona, lejos de dejarse corregir, de dejarse enseñar, te mira a los ojos y te dice, ¿y tú quién rayo eres para que tú me digas eso a mí? Yo te hago una pregunta, esa persona, ¿qué está teniendo con la autoridad delegada? Ok. Claramente, para muchos, esto que yo estoy enseñando dice, bueno, porque vos sos el pastor, estaba hablando de vos. Así cualquiera. Ahora, usted papá, agarra a su hijo y le dice, hey, usted a papá lo respeta y a mamá lo va a respetar. Y en esta casa hay leyes y hay formas de trabajar como familia. Pregunto, ¿ese papá es autócrata? ¿Esa mamá es soberbia porque le está diciendo a papá y a mamá se le respeta? A ver, ¿usted cree que es una actitud de, ay, pero estás hablando de vos? Así cualquiera. No, pero ¿cómo mira un hijo que no quiere ser corregido por su papá? ¿Cómo mira esa corrección? ¿Cómo la mira? ¿Y con qué amenaza? ¿Con qué amenaza? Bueno, es exactamente lo que hace la gente con los pastores. Cuando me digas algo que no me gusta, me voy de la iglesia. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Es decir, yo te voy a aceptar como el pastor de la iglesia siempre y cuando no me vayas a decir algo que no me guste, ¿eh? El día que me digas algo que no me gusta, dejo de amarte y toda la cosa que dices. Ya está. Total, iglesias hay muchas, sí, pero pastores conforme al corazón de Dios, no te creas que hay muchos, y cada vez quedan menos. Congregaciones vas a encontrar muchas. Pastores conforme al corazón del Señor, déjame decirte que cada vez son menos.
padres y madres está lleno. Pero como tu papá, como tu mamá, no hay nadie. ¿Tienen sus errores? Sí. ¿Son perfectos? No. Pero estoy seguro que si tienen que dar la vida por ti, no creas que ese papá que tú admiras, el papá del vecino, ese puede ser muy nice, pero si tiene que dar la vida por ti, como no eres hijo de él, no la va a dar. Pero tu papá y tu mamá, con sus errores y virtudes, con sus falencias y todo, si tienen que dar la vida por ti, no tengas ningún tipo de duda que van a dar su vida por ti. El pastor es lo mismo. El buen pastor su vida da por las ovejas. Termino con esto. Obedeced a vuestros pastores. ¿Cómo dice? No. Ayude. Obedeced. No es una sugerencia. ¿Qué es lo que es? Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué? Y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora yo le hago una pregunta y con esto cierro. Présteme la atención, rápido. ¿Es bueno para un rebaño, para una grey, tener un pastor soberbio, altivo, charlatán, estafador? ¿Le hace bien a una congregación tener a un pastor así? ¿Qué causa un pastor así en una congregación? ¿Destrucción? Sí. Ok, ¿ese pastor le va a dar cuenta a Dios? Y le va a dar cuenta, porque quien tiene el evangelio como negocio, tiene el infierno como ganancia. ¿Ok? Esos pastores que son déspotas, mentirosos, charlatanes, manipuladores, adúlteros, mentirosos, ellos, créanme usted, que Dios no los va a dejar impunes. Y merecen todo el peso de la justicia de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta y rápido, con esto termino. Dice la Biblia que cuando el pastor se encuentra, estamos hablando del pastor conforme al corazón de Dios, se encuentra con un rebaño que no le obedece, que no camina en dirección a la visión que Dios le ha dado para llevar adelante el ministerio. Cuando el pastor quiere caminar, pero la gente dice, yo no me voy a sujetar. Sujetar lo que significa es agarrarme del pastor y caminar a la par de él, en pos de la visión. ¿Me entiende? Es decir, no, a mí no me metan en eso, yo no. O sea, yo tengo mi espacio, tengo mi lugar, a mí no me muevan de ahí. ¿Se entiende? Y no siguen. Pregunto, ¿hay congregaciones que hacen que su pastor trabaje todo el tiempo quejándose? ¿Y eso es provechoso para la congregación? No. Por ejemplo, a ver, por ponerle un ejemplo básico. Muchachos, el miércoles hemos preparado un alimento espiritual glorioso, así que los quiero todos acá, sin excusa. Sí, pastor. Sí, pastor. El miércoles no voy a venir. Pregunto, ¿los mandé a hacer algo malo? Pero la gente que obedece sigue. ¿Me siguen hasta acá, verdad? ¿Me siguen? La queja más grande que tienen los pastores de nuestros días es que el rebaño no lo acompaña, no lo sigue. Por eso es que es tan importante esto. ¿Dios nos pastorea por medio de su palabra? Sí. ¿Dios nos pastorea por medio de su espíritu? Sí. Y Dios nos pastorea por medio de sus pastores conforme a su corazón. Con esto termino. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y sigue diciendo esto: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente, a ver, ayúdame a predicar ahí. Mayormente los que
A ver, subraya ahí, subraya la palabra ¿qué? En predicar y enseñar. Míreme, míreme, míreme. 30 segundos, míreme. Este mundo allá afuera siempre trata de ridiculizar a los pastores. ¿Sí o no? En las redes sociales todo el mundo habla mal de los pastores. ¿Pero por qué? Porque Satanás sabe que si una persona se deja pastorear por Dios, por su espíritu, por su palabra y por los pastores conforme al corazón del Señor, esa persona tiene garantizada la provisión de Dios en su vida. ¿Me siguen? Entonces hoy la gran pregunta que te van a hacer toda la gente que no cree en Dios es: ¿y tu pastor trabaja? Para, está, claro. Pero cuando tú le dices, sí, él trabaja predicando y enseñando, dices, ah, te está robando. Es un vago, ¿sí o no? Porque la gente, la enseñanza y la predicación no lo, o sea, esto que estoy haciendo yo no lo contempla como un trabajo. Entonces, ¿qué te dicen? El americano, el americano no solamente, el americano, el judío con sus rabinos, los musulmanes con sus omanes, con sus, o sea, todo el mundo sabe. El ciudadano con sus políticos. Es como si yo dijese: el presidente de esta nación no trabaja. ¿Por qué? Y pues se la pasa hablando por micrófono. Es como si yo dijese: no, el gobernador de la Florida no trabaja. Es como si yo dijese: ay, estos abusadores de los psicólogos. O sea, todo el mundo trabaja menos el pastor. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente plasma esa idea? Para que usted comience a mirar con desconfianza a su pastor. Entonces cada vez que el pastor diga: muchachos, vamos a ofrendar y vamos a diezmar, la gente te mire con sospecha diciendo: ah, ya me estoy imaginando, cuando se acabe esto, el pastor lo que hace es agarrar toda la plata. Me voy con mi plata. La gente se piensa así. Y por eso que dice: yo no diezmo ni ofrendo. Ya el diablo logró su cometido. Ni te deja que te pastoreen y encima te corta la bendición de dar. La Biblia dice: mejor es dar que recibir. Entonces, ¿qué pasa? El ministro trabaja y predica y enseña, pero no solamente el pastor debe predicar y enseñar. El pastor debe ser administrador, el pastor debe ser consejero, el pastor debe saber cambiar rueda de carro cuando se quedan los hermanos botados, el pastor debe ser consejero matrimonial, debe saber de matrimonio, el pastor debe ser consejero empresarial, debe saber de negocio para ayudar a los hermanos que tienen negocio. El pastor, o sea, el pastor es un todoterreno, mi hermano. ¿Sabía usted que hicieron una estadística de cuáles eran los 3 trabajos más fuertes en los Estados Unidos de América? El primero era ser presidente de los Estados Unidos, la presión que tiene. El segundo, ser rector de una universidad. Pregúnteme cuál fue el tercero. Ser pastor. Porque cada familia es un mundo. Y el pastor debe estar atento ahí, viendo, ¿sí o no? El pastor deja de tener su vida, se resigna a tener vida propia, muchas veces resigna hasta el tiempo de su propia familia con tal de poder ir a bendecir. ¿Me siguen hasta acá? Entonces es un trabajo, el pastor debe, o sea, es algo, y aparte, mire, usted no tiene idea, usted de repente un día domingo se levantó con dolor de varice y no viene. Yo hace años que no sé lo que es estar un domingo con mi familia sentadito en la playa tomando un café con leche. No, café con leche en la playa no pega. No pega café con leche. Algunos diciendo: ay, pastor, un bacardí. ¡Pará! Una piña colada sin alcohol. ¿Sabes lo que daría estar yo un domingo a las 9 de la mañana tirando ahí unos chinchulines en la parrilla con mollejita y un puerco asado de caja china? Lo que daría. Sin embargo, acá estoy, sábado a la noche, domingo en la mañana. Y no lo digo quejándome, lo digo con gozo. Porque si Dios me presta sus oídos para pastorearlos, para mí es un privilegio enorme. Es una alegría indescriptible el poder pastorear, el poder ayudar, el poder bendecir. Dios ha puesto eso en mi corazón, mi hermano. Y quédese tranquilo, yo los primeros 7 años de ministerio, mi hermano, con mi esposa,
tenía doble trabajo. Trabajaba de manera secular, trabajaba dentro de la obra del Señor. Me iba de mi casa a las 4 de la mañana, regresaba a las 12. Tenía que buscar a los hermanos, traerlos, llevarlos, abrir la iglesia, cantarlo. No teníamos ni grupo de alabanza. Yo tenía que andar cantando. La gente igual aplaudía, se rompía las manos. Yo cantaba, poderoso Dios. Y me decían, este es Pavarotti. Mi alma clama por ti. Decirlo con... ¿Cuántos creen que canto bonito? Entonces ya está, mi hermano. Entonces dice la Escritura, escuchen, dice la Escritura que los que trabajan en predicar y en enseñar sean tenidos por doble honor. Dice, mayormente, y escuchen, no pondrás, a ver, ¿qué dice? ¿Qué significa no pondrás bozal al buey que trilla? A ver, ayúdeme. ¿Qué significa no pondrás bozal al buey que trilla? No, lo que está diciendo es que cuando yo le cierro la mano a Dios, no hay recursos para el salario del que trilla. Entonces el que trilla ahora tiene que salirse de su obligación laboral con Dios de ministrar y de predicar y de enseñar y de alimentar y meterse todo el día en un trabajo donde usted no puede ejercer lo que Dios le mandó a hacer. Por eso que a continuación que dice, y digno es el obrero de su salario. Ningún pastor que tenga como vocación ser pastor debería sentirse indigno por recibir un salario por el trabajo que hace. Ahora, hablando de honra, supongamos que todos nosotros decidimos no diezmar y no ofrendar. Pregunto, ¿de dónde entonces saldrían los recursos para sostener la obra, los recursos para que haya alimento y podamos bendecir a los necesitados y los recursos para poder sustentar al predicador, al pastor que trabaja en predicar y enseñar? Supongamos que nadie dé. ¿De dónde salen los recursos? A ver, ayúdeme. ¿Qué pasaría con la obra? Desaparece. ¿Qué pasaría con la ayuda a los necesitados, donde ya llevamos más de 2 millones de personas ayudando todos los martes, sirviendo y bendiciendo a toda la comunidad? Pregunto, ¿qué pasaría con esa ayuda a los necesitados? ¿Y qué pasaría con ese pastor que Dios te dio como líder espiritual para alimentar tu vida espiritual? No pudiera ejercer, tendría que... Entonces, cuando una persona decide no diezmar y no ofrendar, ¿a quién le está poniendo un bozal? Al buey que trilla. Y no lo diga, Pablo dijo, y no lo digo porque tenga necesidad, porque Dios sabe que yo trabajo con mis propias manos. A día de hoy, llevo 17 años siendo pastor, a día de hoy yo sigo teniendo un trabajo secular, si alguno está pensando que lo estoy diciendo. A día de hoy, yo termino con ustedes ahora, voy a mi casa, como, y tengo que seguir con mi trabajo secular. Y llevo casi 2 décadas. Me hago entender, ¿verdad? O sea, se lo digo para que, más o menos, entienda de que no se lo digo por... Yo, si tengo que trabajar con estas manos, doble trabajo, trabajar como pastor y trabajar afuera, yo no tengo problema con eso, Yo no voy a permitir que en mi mesa falte el pan para mis hijas. Puede faltarle pan para mi suegra, pero para mis hijas no. Literal, Yo llego ahora a mi casa, como algo, me pego un bañito y ya tengo que salir. Pero si usted quiere ser bendecido, aprenda a honrar a Dios, su obra y a ese líder que Dios ha puesto en su vida. Denle un aplauso al Señor en este día. Le invito a que se ponga de pie.